Bienvenidos sean a un viernes salvaje, viernes de primer capítulo, viernes perfecto para que me acompañen a desmenuzar el expediente de Raúl Ociel Marroquín Reyes, militar, sargento, estudiante de medicina, secuestrador, asesino, homosexual, homofóbico. Demos inicio a Viernes Criminal. De la vida de este personaje se sabe poco, bueno, al menos de su infancia. Lo único que se sabe es que nació el 1 de septiembre de 1980 en Tampico, Tamaulipas, hijo de Roberto Marroquín y Gloria Reyes. A sus 18 años fue admitido como soldado raso el 21 de enero de 1999, inscrito en el 15º Batallón de Infantería en su ciudad natal, donde llegó a ser sargento segundo. Quiso ascender en la milicia y estudió durante un año la carrera de médico militar, pero la falta de recursos financieros lo hicieron renunciar a sus estudios. Así también fue miembro del ejército mexicano durante 4 años como sargento primero, y en mayo del 2004 fue dado de baja al ser condenado a 14 meses de prisión por robo con violencia. Al salir de prisión en el 2005, Raúl se mudó a la Ciudad de México, donde continuó su vida criminal como ladrón, la cual fue escalando de una manera veloz, ya que de raptos pasó a secuestros y de secuestros a homicidios. Su modus operandi era abordar a hombres homosexuales en bares de la zona rosa en la Ciudad de México. Bares frecuentados por homosexuales. En este lugar ellos mismos me hablaban a mí, me abordaban, platicábamos un rato y ya fuera en ese mismo momento o posteriormente los invitaba a mi departamento, accedían. Ahí determinaba si contaban con recursos económicos. En dado caso de que no contaran con ellos, los dejaba ir. Pero en caso de que sí los tuvieran, eran llevados con engaños a un departamento que tenía como casa de seguridad, para someterlos, ultrajarlos y finalmente asesinarlos. Los mantenía en cautiverio durante 5 o 7 días en el departamento, donde los torturaba, para al final ahorcarlos con una soga para privarlos de su vida, confesó el asesino. A este asesino se le denominó el sádico, ya que asfixiaba a sus víctimas. Una llave conocida como China, que aprendí en un adiestramiento militar. Tenía un compañero que me ayudaba a hacer estas actividades y solíamos inmovilizar a nuestra víctima cuando lo íbamos a ejecutar. Lo poníamos de pie, sujeto de pies y manos, poníamos una soga alrededor de su cuello, lo levantábamos con un gancho que habilité en un departamento que renté y lo colgábamos alrededor de 4 a 5 minutos para que falleciera. Una vez que fallecía la víctima, lo descolgábamos, lo introducía primeramente a una bolsa negra utilizada generalmente para basura. De ahí lo introducíamos posteriormente a una maleta de viaje. Aunque los medios amarillistas lo llamaron el matagays, el matajotos, el asesino del arco iris y muchos otros apodos despectivos. Raúl tenía un colaborador, su nombre, Juan Enrique Madrid Manuel, el cual contactaba con las familias de las víctimas y se encargaba de cobrar los rescates. El motín que lograron juntar con los 6 secuestros y 4 asesinatos rondó por los 120,000 pesos y 5,700 euros, en total unos 235,000 pesos. Con este medio compró una cámara con la cual grababa a sus víctimas. Su motivación. Confirmó el mismo Marroquín que elegir a hombres homosexuales era cuestión de comodidad. Es decir, son víctimas fáciles, ya que eran ellos los que se acercaban a él. Me presentaba como Carlos. No los escogía. Ellos solo se presentaban, declaró. Simplemente los preferí para no batallar en operaciones que implicaran armas y vehículos, pues solo fui a lugares que frecuentaban y ellos me abordaban.
Conforme a la investigación realizada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, los crímenes perpetrados en la zona rosa se catalogaron como crímenes de odio por homofobia. Así que trazaron un perfil criminal que era persona con características homoeróticas que, aun no siendo homosexual, tenía especial odio y aberración hacia los homosexuales, además de falta de empatía, culpa o remordimiento alguno. Los expertos perfiladores también pudieron notar en el joven marroquín un trastorno de personalidad narcisista que lo hacía verse como un tipo de ángel exterminador, con un deficiente desarrollo psicosexual e inmadurez psicoafectiva. De acuerdo con estos perfiladores de la policía, Marroquín tenía una relación de dependencia con su cómplice, un tanto homosexual, que pese a no tener contacto físico, habían creado fuertes vínculos emocionales. A su vez, llegaron a comentar que sus crímenes se asemejaban un poco a los realizados por John Wayne Gacy, del cual hablaremos dentro de unas semanas. Su modus operandi es diferente, pero su motivación parecía la misma. John Wayne Gacy mataba porque reprimía su homosexualidad. Mataba para reprender a sus víctimas, ya que los culpaba por su homosexualidad al sentirse atraído por ellos. Hablemos de sus víctimas. Su primer víctima fue el joven Juan Carlos Alfaro Alba. Fue secuestrado el 21 de octubre, que tras una semana de estar cautivo y después de haberle infligido daño físico y psicológico, quedó en libertad, ya que su familia consiguió pagar el rescate lo más rápido que pudo. El segundo, Jonathan Razo Ayala, fue secuestrado el 27 de octubre, un estudiante de 20 años privado de la vida el 12 de noviembre. Después de 16 días de secuestro, solicitaron 50,000 pesos por el rescate, el cual la familia pagó, pero el joven nunca regresó. Su cuerpo, totalmente masacrado, fue abandonado en un paso a desnivel en Calzada de Tlalpan. Inmediatamente, el 30 de noviembre, el secuestro de Ricardo López Hernández, cautivo durante 9 días, el cual asfixió con una llave china, eso sí, sin antes cobrar 28,000 pesos por su rescate. El 16 de diciembre, el secuestro de Armando Rivas Pérez. Ese mismo día, Raúl lo mató tras el cobro de su rescate, y Víctor Ángel Iván Valderas, de 25 años, raptado el mismo día que Armando Rivas, solo que a diferentes horas y abandonados con 7 días de diferencia. A este último lo mató el 22 de diciembre, luego de recibir el rescate por 8,300 pesos. Cada vez iba escalando en rapidez al cobrar ya no el rescate, sino las vidas de sus víctimas. José Ricardo Galindo Valdés fue su antepenúltima víctima de secuestro el 13 de diciembre, el cual liberó, ya que Marroquín se comunicó con la madre de la víctima y ésta le imploró que no le hiciera daño porque no tenía para pagar el rescate, y en un divino momento de tranquilidad o en un break mental del sádico, solo amenazó de muerte a José Ricardo si llegaba a denunciarlo. José Ricardo Galindo Valdés fue su antepenúltima víctima de secuestro el 13 de diciembre, el cual liberó, ya que Marroquín se comunicó con la madre de la víctima y ésta le imploró que no le hiciera daño porque no tenía para pagar el rescate, y en un divino momento de tranquilidad o en un break mental del sádico, solo amenazó de muerte a José Rivas si llegaba a denunciarlo. Bueno, dando un repaso a la triste historia, en México, como es normal, al tratarse de una minoría, no se le dio la importancia que merecía el caso, ya que, al principio, lo catalogaban como crímenes pasionales y no de odio, pero al ver la hazaña que tenía cada crimen, no tardaron mucho en darse cuenta que eran crímenes de odio. Es más, Marroquín confesó el arrancar piel de la frente con una navaja, grabándoles un pentagrama invertido, simplemente para distraer a la policía. Pero ya sabemos
que estamos en el México mágico y, como decimos, no damos paso sin guarache. No fue hasta que se denunció la desaparición de un empleado de una cadena de televisión por el que pedían 120,000 pesos como rescate que la policía comenzó a investigar. Así que las investigaciones empezaron el 30 de noviembre hasta el 9 de diciembre, que encontraron el cuerpo de esta persona en las inmediaciones del metro. Se dieron cuenta que el sospechoso podría ser el responsable de la muerte de otras 2 personas cuyos cuerpos fueron encontrados dentro de maletas en la calle. El final de su vida criminal, gracias al destino, a Dios, a quien tú le reces o creas, la carrera criminal de este asesino fue corta, ya que se sabe que comenzó el 21 de octubre del 2005 y concluyó el 22 de diciembre del mismo año, pero en su camino dejó 4 cadáveres y 2 sobrevivientes con terribles daños psicológicos y emocionales, aunque se sospecha que pudieron ser más, solo estos pudieron comprobarle. El 23 de enero del año 2006 se produjo la detención de Raúl Ociel Marroquín, incautándole en su poder tarjetas bancarias, un celular y documentos de identidad de las víctimas que conservaba en su poder a manera de trofeos. Durante su declaración en la comisaría, el asesino confeso se jactó de sus acciones con un «hasta le hice bien a la sociedad, pues esta gente hace que se malee la infancia. Una de mis víctimas era portador de VIH y de cierta manera evité la propagación del virus. Me deshice de homosexuales que, de alguna manera, afectan a la sociedad. Digo, se sube uno al metro y se van besuqueando. Voy por la calle, me chiflan, me hablan. ¿Qué les pasa?» Información de que una de mis víctimas era portador del VIH. En cierta manera evité la propagación de ese virus. Hablaba sin remordimiento alguno. Ya durante el juicio, el sádico siguió dando muestra de su falta de empatía y arrepentimiento. De tener la oportunidad lo volvería a hacer, solo que sería más cuidadoso para no ser atrapado y no cometer los mismos errores. Además comentó: «Jamás he pensado en las víctimas y sus familias. No había odio contra ellos por ser homosexuales. No había traumas. Tuve una niñez normal. Nunca me golpearon ni me violaron», confesó, sin importarle un poco que en la sala se encontraran los familiares de sus víctimas. El 4 de septiembre del 2008, el tribunal condenó a Raúl Marroquín a 280 años de prisión por 4 asesinatos, aunque se sospecha que pudieron ser más. A la fecha, permanece en la penitenciaría Santa Marta Catitlán, de donde esperemos nunca salga. Bueno, hasta aquí el expediente de Raúl Ociel Marroquín Reyes, el sádico. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Les recuerdo que no tengo mucho conocimiento sobre un podcast, pero sí sobre asesinos seriales, crímenes reales, casos sin resolución, los cuales iremos escuchando y dando nuestro punto de vista directamente en página de Facebook, Viernes Criminal Podcast. Poco a poco iremos perfeccionando el podcast y recibo todo tipo de comentarios en la página de Facebook. Ojalá y les haya gustado. Recuerden que la página de Facebook es para mantenernos en contacto y poder saber qué les está pareciendo el contenido y me puedan dar algún, no sé, siguiente caso o algo para empezar a investigar el caso y empezar a dar seguimiento para pronto entregarles un buen capítulo. Nos vemos el próximo Viernes Criminal.